Hola super emprendedores y familias del mundo, déjenme sus comentarios cómo están esos ánimos sobre la faz de la tierra. Aquí su amiga Reina de Casa y Familia TV, saludándoles como siempre con los ánimos bien arriba. Gracias a cada uno de ustedes que nos motivan a seguir trayendo videos para las hermosas familias de todo el mundo. En esta ocasión les traigo 16 ideas de ensaladas de pasta y verduras para acompañar tus deliciosas recetas en tu evento o negocio y también para la hermosa familia. Espero que lo puedan preparar y disfrutar de esos momentos felices. Recuerde que estos videos son ideas para hacer, además que también es al gusto, le puedes agregar o cambiar lo que gustes, utilizando la misma cantidad de ingredientes según lo especifique la receta. Pero antes de empezar, les recuerdo que los enlaces de cada video están en orden del 1 al 16 en la descripción o cajita de información de este video, para que vayan al video original y vean la receta. Si no encuentran la receta, déjenme su comentario para la receta con el número de receta o ensalada para yo pasárselo en los comentarios. Comenzamos. Aquí ya tengo lista una cacerola con agua suficiente. Voy a prender la estufa a fuego alto y luego le voy a poner un chorrito de aceite, el ajo molido y por último sal al gusto. Ahora vamos a esperar que esto empiece a hervir y después vamos a agregar la pasta. Cuando el agua esté hirviendo, agregamos la pasta. Y vamos a dejarlo que se cocine aproximadamente unos 10 o 12 minutos. Limpiemos bien los chiles y luego los vamos a cortar en tiras. Y después lo vamos a cortar así en tiras, trocitos pequeños. Enseguida lo vamos a pasar en un recipiente o en un tazón. Ahora voy a picar la cebolla. Una vez que ya esté bien picado nuestra cebolla, lo vamos a pasar donde tenemos el chile pimiento. Continuamos picando ahora el apio. Primero lo cortamos en tiras y después cortamos los trocitos. Y por último vamos a picar el perejil. Si no consiguen perejil, pueden usar cilantro. Aquí tengo el garbanzo, ya lo escurrí muy bien, pero ahora le vamos a retirar la piel que tiene. Miren. Esta pielecita se lo vamos a estar retirando. Después de 10 minutos la pasta ya está listo. Ya lo probé y ya se cocinó, así que lo que voy a hacer ahora es apagar la estufa y escurrirlos muy bien. En un tazón voy a estar colocando la mayonesa y también voy a colocar la mostaza, la pimienta molida y vamos a mezclar muy bien estos tres ingredientes. Enseguida agregamos los garbanzos y los demás vegetales que hemos picado. Ahora sí vamos a mezclar todos estos vegetales. Y por último le vamos a agregar la pasta. Aquí la pasta ya debe de estar fría. Bueno, nuevamente lo vamos a mezclar.
Y así de rápido y fácil tenemos esta deliciosa ensalada de pasta fría con vegetales. Al final es así como me quedó esta riquísima ensalada. Ahora pon manos a la obra para que lo prepares y lo disfrutes con la familia en tostadas, en galletitas saladas o en lo que gustes. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta deliciosa ensalada es hervir agua. En una cacerola vamos a poner suficiente agua y le voy a colocar un chorrito de aceite. Le vamos a colocar los 2 dientes de ajo y sal al gusto. Vamos a prender nuestra estufa a fuego alto y esperamos hasta que el agua empiece a hervir para poder colocar la pasta. Cuando el agua haya empezado a hervir, vamos a colocar la pasta y vamos a dejarlo que se cocine durante 10 o 12 minutos. Mientras tanto vamos a escurrir muy bien el atún y el elote. Bueno, aquí estoy utilizando este atún light, pero ustedes pueden utilizar atún regular en aceite o en agua, el que tengan en casa. Aprovechen las latitas de atún que tienen en casa, y si no tienen idea de qué preparar, pues aquí les tengo esta idea perfecto para que ustedes preparen esos atunes que tienen en casa. Y también vamos a cortar en trocitos pequeños el pimiento. Aquí tengo pimiento amarillo y rojo, y también la cebolla. Vamos a cortar bien picadito el cilantro. Bueno, así que vamos a empezar. Yo estoy utilizando la mitad de un pimiento amarillo y también la mitad de un pimiento rojo. También le pueden poner pimiento verde o el color que consigan. Bueno, aquí ya tengo listos los pimientos, la cebolla y el cilantro. Lo vamos a reservar mientras esperamos que esté lista la pasta. Ya está lista la pasta. A mí me llevó 10 minutos. No hay que sobrecocinarlo porque si no se desbarata la pasta. Ahora vamos a apagar la estufa y vamos a escurrirlo muy bien, y también vamos a retirar los 2 dientes de ajo. En un refractario vamos a armar nuestra ensalada. Colocamos el elote, el atún, las verduras que hemos cortado en trocitos, le voy a colocar pimienta negra molida, ajo molido. A mí me gusta usar mucho ajo en las comidas. El jugo de un limón. Bueno, vamos a mezclar esto primero. Esta ensalada está súper deliciosa y muy fácil de prepararlo. Y me encanta porque es muy fresca. Ahora vamos a colocar la crema. Esta es crema que se usa para taquitos, empanadas, flautas, o para hacer postres también. Es la misma crema que uso. Le voy a poner un poquito de sal y nuevamente lo mezclamos. Y por último le voy a colocar la pasta, que ya debe de estar fría y bien escurrida.
y otra vez lo vamos a mezclar. Lo mezclamos con todos los ingredientes. Y esto fue todo por hoy. Ya vieron qué fácil es preparar esta deliciosa ensalada. Espero y te animes a prepararla para que lo disfrutes con la familia, ya que esta ensalada lo puedes disfrutar con tostadas, galletas saladitas o con lo que gustes. Bueno, aquí tengo 2 zanahorias, 3 papas, una taza de chícharos congelados. Esto lo vamos a cocinar y vamos a empezar por pelar las zanahorias y las papas. Bueno, voy a hacer un lado las papas y voy a empezar por pelar la zanahoria. Aquí ustedes pueden utilizar 2 o 3 piezas de zanahoria, dependiendo del tamaño. Como estas están un poco medianas, así que voy a usar solamente 2. Y vamos a cortarlo en cubitos. Bueno, de este tamaño vamos a estar cortando nuestra zanahoria. Continuamos con las papas. Voy a pelar las papas y las voy a cortar en cubitos. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes te lo dejo escrito abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen a darle un vistazo. Ahí también les dejo una lista de videos anteriores para que ustedes lo vean. Ya que hemos pelado las papas, las cortamos en cubos. Tamaño moderado, que no esté muy pequeño ni muy grande. Las vamos a ir cortando. Luego las vamos a lavar y las vamos a reservar en agua para que no se oxiden. Ahora en una cazuela con agua suficiente voy a colocar la zanahoria. Vamos a cocinar primero la zanahoria, ya que la zanahoria es más duro. Voy a prender la estufa a fuego medio y vamos a dejarlo ahí cocinando como unos 5 minutos. Le voy a estar agregando sal. La sal es al gusto. Y mientras la zanahoria se cocina, vamos a cortar el apio. Aquí estoy usando 3 gajos de apio, pueden usar 2 o 3. Así que vamos a hacer un lado esto. Y vamos a picar nuestro apio en cubos. Miren, así lo vamos a ir cortando. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, ya que aquí estamos compartiendo videos cada semana. 5 minutos más tarde vamos a agregar las papas. Y vamos a dejarlo ahí por unos 5 o 6 minutos. Ahora seguimos con las manzanas. Vamos a usar 2 manzanas rojas. Si gustan la pueden pelar y si no, pues así la vamos a colocar en nuestra ensalada. Vamos a cortarlo en cubos. Ya tengo listas las manzanas. Las tengo aquí en agua para que se mantengan así limpias y no se oxiden o no se pongan negritas. Bueno, así que vamos a reservarla. 5 minutos después voy a agregar los chícharos. Los chícharos se los agregamos por último, ya que estos son más suaves y se cocinan muy rápido. Bueno, vamos a dejarlo ahí que se cocine hasta cuando veamos que las papas y las zanahorias estén suaves. Y seguimos con el perejil. Vamos a estar usando solamente las hojitas.
Si no llegan a conseguir perejil, pueden usar cilantro. Vamos a picarlo muy bien. Bueno, ya que esté listo, vamos a reservarlo. Vamos a ver si ya están listos las papas. Bueno, estos ya están listos, ya están suavecitos. No hay que dejarlo que se recosa, si no pues pierde la forma. Así que vamos a apagar ahora nuestra estufa. Vamos a escurrirlo muy bien y le vamos a poner un poco de agua fría para que pare la cocción. En lo que las verduras se están escurriendo y enfriando, vamos a cortar nuestro jamón. Esto es lo último. Aquí tengo 1 libra de jamón de pavo. Vamos a cortarlo en cubos. Si gustan pueden usar jamón de pavo o el que gusten, y lo pueden pedir así entero para que ustedes lo puedan cortar en cubitos de este tamaño. Miren, así lo voy a cortar, pero ustedes pueden cortarlo al tamaño que gusten. Miren, así vamos a continuar cortando el jamón. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes, mi gente bella, por seguirnos, por apoyarnos aquí en el canal de recetas en Casi Familia TV. Y también quiero mandar muchos saluditos a toda mi gente bella de Centroamérica, de México, de Costa Rica, también de allá de Europa, ya que nos están viendo de por allá, de Canadá. Muchas gracias a todos por vernos. Es momento de preparar el aderezo. En un tazón colocamos la mayonesa y también el yogur. Aquí estoy usando yogur natural, pero esto tiene sabor a vainilla y a coco. Pero ustedes pueden utilizar el simple o también pueden usar con sabor. Bueno, vamos a mezclar estos dos ingredientes. Y ahora es momento de colocar las manzanas. Colocamos el jamón. Aquí tengo las verduras. Vamos a colocarlo. Agregamos el apio, el perejil y le vamos a poner un poco de sal. Esto es al gusto. Y mezclamos todo esto para que se incorpore todos los sabores. Esto de verdad es una delicia, tienen que probarlo. ¿Qué tal les parece esta ensalada fácil y deliciosa? Comenta cuál es tu ensalada favorita. A mí me encanta esta ensalada por la combinación de la manzana con los vegetales. Y el jamón le da un toque exquisito y el aderezo es una combinación riquísima. ¿Qué más le puedo decir? Mejor pon manos a la obra y prepara esta deliciosa ensalada fría para que acompañes la cena y lo disfrutes con toda la familia. Lo primero que vamos a hacer es cocinar los huevos. Aquí ya tengo una olla con agua suficiente. Agregamos los huevos. Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y esperamos hasta que estén bien cocidos. Mientras los huevos se cocinan, vamos a picar el repollo. Yo aquí tengo un repollo muy pequeño, pero si ustedes consiguen un repollo grande, solamente van a estar utilizando la mitad. Así que vamos a empezar. De esta manera vamos a picar nuestro repollo y lo vamos a colocar en un recipiente o en un colador. Y luego lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a desinfectar y las escurrimos perfectamente muy bien. Y ahora vamos a pelar la zanahoria y la vamos a rallar.
Ya los huevos están cocidos, yo los dejé aquí 15 minutos y ya están listos, así que yo los voy a retirar de aquí. Los enfriamos y los limpiamos perfectamente muy bien. Bueno, en un tazón grande vamos a colocar la zanahoria. Aquí le estoy agregando el repollo. El repollo lo desinfecté dejándolo ahí reposando por unos 10 minutos con agua suficiente y una cucharada de vinagre blanco. Le voy a colocar la mayonesa. La pimienta molida. El ajo molido. Y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Ya que se haya incorporado muy bien todo esto, ahora vamos a colocar los huevos. Los vamos a cortar por la mitad y luego lo cortamos de esta manera. Y por último le ponemos su sal, el toque final. Nuevamente lo mezclamos y así de rápido tenemos listo nuestra ensalada. Así que pon manos a la obra para que disfrutes de esta rica comida. Para esta ensalada voy a estar utilizando camarones precocidos, pero también puede ser crudos. Aquí lo que voy a estar usando son 12 onzas de camarones medianos. Le voy a retirar lo que es la colita y lo voy a cocinar otros 15 minutos porque quiero darle ahora sí que sazón a estos camarones. Aunque ya están precocidos, pero aún así yo los voy a cocinar un poco más. En un casito o en una olla con agua suficiente vamos a estar colocando los camarones. Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. Vamos a sazonarlo con un poquito de ajo molido, ahí está, y también un poquito de pimienta molida. Y le voy a poner un poquito de sal. Más o menos como unos 15 minutos lo vamos a cocinar. Y aparte en otra cazuela vamos a poner agua suficiente. Esto va a ser para cocinar nuestra pasta. Le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Puede ser aceite regular. Y también le voy a poner sal. Esto es al gusto. Y aquí le voy a agregar el resto de ajo molido. También puede ser unos 2 o 3 dientes de ajo. Así que vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y esperamos que el agua empiece a hervir. Y mientras tanto voy a pelar las zanahorias. Aquí tengo 4 zanahorias pequeñas. Si las consiguen grandes pues van a utilizar 2 o también pueden usar 3 medianas. Así que voy a empezar por pelarlas y las vamos a cortar en cubitos. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar escrito abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen a darle un vistazo. Y así pues ustedes toman nota con calma de todos los ingredientes que estoy usando. Bueno, vamos a continuar pelando todas las zanahorias y después las vamos a cortar en cubos pequeños. Bueno, una vez que hayamos limpiado nuestra tablita, vamos a empezar a cortar la zanahoria en cubos.
Y cuando ya se cocinen los camarones, vamos a cocinar nuestra zanahoria. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a agregar la pasta. Yo estoy usando coditos, pero puede ser cualquier tipo de pasta. Lo vamos a mezclar y vamos a dejarlo que se cocine por alrededor de 10 o 12 minutos, no más de ese tiempo porque se recose la pasta. Así que hay que estar muy pendiente y vamos a esperar. Ya los camarones están listos. Yo los cociné por 15 minutos solamente. Voy a retirarlo. Los vamos a escurrir muy bien y vamos a esperar que esto se enfríe. Y aquí mismo vamos a cocinar la zanahoria para evitar lavar más trastes y para aprovechar el sabor de los camarones. Así que vamos a dejarlo que se cocine por alrededor de 10 o 12 minutos o hasta que veamos que las zanahorias estén suaves. Ahora vamos a cortar el chile pimiento. Aquí estoy usando un chile rojo, pero puede ser amarillo, naranja o verde, el que consigan. Así que vamos a limpiarlo muy bien y lo vamos a cortar en cubitos. Y si por primera vez nos estás viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Pínchale la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, ya que aquí les estoy compartiendo muchas recetas cada semana. Así que estén muy pendientes y pues tienen que tocarle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que subimos cada semana. Así que vamos a estar limpiando muy bien estos chiles y los vamos a cortar en cubitos. Aquí tengo el apio, voy a estar usando 3 gajos de apio, pero si a usted no le gusta mucho el apio puede usar solamente un gajo o 2. Así que vamos a cortarlo en cubos. Continuamos con el siguiente y así seguimos hasta terminar. La pasta ya está lista. Vamos a apagar la estufa, lo retiramos y vamos a escurrirlo muy bien y le vamos a poner un poco de agua fría para que pare la cocción y para que se enfríe mucho más rápido, ya que esta ensalada que estamos preparando es una ensalada fría, súper sencilla, fácil y rápido. Voy a probar cómo va la zanahoria. Ya que veo que ya está hirviendo, creo que ya está listo, ya están suavecitas, así que vamos a apagar la estufa y también la vamos a escurrir muy bien. Le ponemos un poco de agua fría para que se enfríe más rápido. Es momento de picar el perejil, pero solamente vamos a estar usando las hojitas. En caso de que no consigan perejil, pueden usar cilantro, pero si consiguen el perejil mucho mejor. Así que vamos a cortar las hojitas y las vamos a picar muy finamente, ya que el perejil le da un sabor delicioso a nuestra ensalada y también nos ayuda a decorarlo. Bueno, esto ya está listo. Ahora sí viene lo mejor: armar nuestra ensalada. Y para nuestro aderezo voy a estar usando crema. La crema regular que usamos para sopes, gorditas, taquitos dorados, empanadas. Esta es la que estoy usando y vamos a estar usando media taza de crema. Ahora vamos a preparar nuestro aderezo. Aquí tengo la mayonesa. Lo colocamos en un tazón grande. Enseguida colocamos la crema. Le voy a agregar sal, esto es al gusto. Y también le voy a colocar pimienta molida. Bueno, mezclamos todo muy bien.
Miren esta ricura, se ve delicioso. Es momento de colocar la pasta. Esto ya debe de estar fría. Lo que me gusta de esta ensalada que es muy rendidora, rinde demasiado. Agregamos el apio, el chile pimiento, la zanahoria. Oh, qué rico se mira todo esto. Miren nada más. Y los camarones. Vamos a mezclarlo todo muy bien esto. Y después vamos a agregar el perejil. Miren, tiene que ser un tazón grande porque rinde demasiado y es ideal para acompañar los platillos fuertes. Yo no sé qué vayan a preparar ustedes, pero miren, les recomiendo esta ensalada. A sus invitados les va a encantar y a toda su familia, porque queda súper delicioso. Y como pudieron ver, es muy fácil, así que vamos a mezclarlo todo muy bien. Perfectamente muy bien, vamos a mezclar esta riquísima ensalada. Me gustan los colores y bueno, así que queda súper deliciosa. Y por último le agregamos el perejil. Lo mezclamos todo muy bien para que se incorporen todos los sabores. Y como pudieron ver, es muy fácil preparar esta ricura. Miren nada más cómo nos ha quedado esta delicia con un sabor increíble. Pongan manos a la obra para preparar esta deliciosa ensalada fría porque estoy segura que les fascinará. Aquí ya tengo listo una cazuela con agua suficiente a punto de hervir y la estufa lo tengo a fuego alto. Voy a agregar la pasta. Le voy a colocar un chorrito de aceite. Vamos a mezclarlo. El aceite nos sirve para que no se pegue la pasta. Le voy a poner sal, esto es sal al gusto. Le voy a poner ajo molido. Bueno, nuevamente lo mezclamos y esto lo vamos a dejar por unos 10 o 12 minutos. Voy a empezar por picar el apio. Y luego vamos a pelar y rallar la zanahoria. Aquí tengo la piña, pero como los trocitos están grandes, lo voy a cortar más pequeños. Es así como lo voy a estar cortando en 4 pedacitos. Ya nuestra pasta está listo, han pasado 10 minutos. Vamos a apagar la estufa y lo vamos a retirar de aquí. Lo vamos a escurrir muy bien y esperamos que se enfríe. Mientras la pasta se enfría, vamos ahora con la cebolla, vamos a picarlo. Y luego vamos a cortar en cubitos el jamón. Bueno, yo aquí conseguí el jamón muy delgadito. Voy a estar usando 6 rebanadas de jamón y lo vamos a cortar en cubos. Bueno, en un tazón grande vamos a colocar la pasta. Colocamos la cebolla, agregamos el apio, la piña, el jamón,
y la zanahoria. Ahora vamos a agregar la mayonesa, la crema, la mostaza y la pimienta molida. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Miren, esta ensalada está súper deliciosa y es muy fácil y rápido de prepararlo. Y esto lo podemos comer así solo. También podemos acompañar cualquier platillo fuerte. Miren esto. Me encanta a mí esta ensalada. El toque de la piña me encanta. Es muy deliciosa. Y esto fue todo por hoy. Me encanta esta ensalada porque es riquísima. Ahora pon manos a la obra para que lo prepares y lo disfrutes con la familia. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra ensalada de col. Aquí tengo una col o un repollo mediano, no es muy grande ni muy pequeño. Lo que vamos a hacer es cortarlo muy finamente con el cuchillo o también lo podemos hacer con un rallador. Así que voy a cortarlo por la mitad. Una vez que tenga en 4 pedazos el repollo, voy a utilizar este rallador y bueno, aquí ya empecé, pero bueno, vamos a hacerlo con este rallador para más rápido. Bueno, espero que sí, así sea. Miren, como pueden ver, de esta manera lo vamos a cortar muy finamente y pues con este rallador sale muy bien. Así que voy a continuar rallando el repollo o la col hasta que termine. Pero si no tienen rallador, bueno, con el cuchillo lo cortamos muy finamente de esta manera. Y después lo cortamos así más pequeñitos. Una vez que hayamos cortado ya muy finamente el repollo o la col, lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a desinfectar. Bueno, aquí ya lo lavé muy bien. ¿Y cómo lo desinfecto? Bueno, nada más le coloco un poquito o una cucharada de vinagre blanco. Y pues aquí ya tiene agua limpia. Y así lo vamos a dejar que repose por unos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a pelar la zanahoria y también lo vamos a rallar. Y ahora voy a rallar las zanahorias. Ahora en un recipiente grande vamos a colocar la crema. Aquí estoy utilizando crema natural, pero pueden utilizar cualquier crema que usen. Vamos a integrar la mayonesa. Y también vamos a integrar la mostaza. Le vamos a poner pimienta molida, esto es al gusto. Y también le vamos a poner sal. Y también esto es al gusto. Bueno, ahora vamos a mezclarlo todo muy bien, estos ingredientes. Aquí ya tengo la zanahoria rallada y lo vamos a integrar. Aquí tengo el repollo totalmente escurrido, así que vamos a colocar el repollo. Y ahora vamos a empezar a mezclarlo todo muy bien para que se vaya integrando todos los sabores. Y como pudieron ver, la preparación es muy fácil y es muy rápido.
Así que bueno, a prepararla mi gente para que lo disfruten. Bueno, ya lo tenemos listo, nada más rectificamos la sal. Como les digo, la sal es al gusto. Yo aquí ya le puse un poquito más. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra ensalada y lo primero que vamos a hacer es cocinar el pollo. Aquí tengo 1 libra de pollo, es pura pechuga, y lo vamos a cortar en cubos, en cubitos lo vamos a cortar, ¿ok? Los cubos los vamos a cortar tamaño moderado. Miren, de esta manera. Así. Y en lo que estoy cortando aquí el pollo, les recuerdo que la lista de los ingredientes los van a encontrar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor, chequen la cajita. Ahí van a encontrar también una lista de recetas que ya tenemos aquí en nuestro canal. Aquí ya tengo listo 2 cazuelas con agua suficiente. En una vamos a cocinar la pasta y en la otra vamos a cocinar el pollo. En esta cazuela voy a cocinar la pasta, así que voy a prender la estufa a fuego medio. Le voy a colocar un chorrito de aceite. Esto es para que no se pegue la pasta. Ahí está. Y también le voy a poner sal, eso es al gusto. Aquí está la sal. A mí me gusta ponerle ajo molido, así que le voy a poner media cucharadita, pero esto es al gusto. Vamos a esperar que hierva y después vamos a agregar la pasta. Y de este lado pues tengo la cazuela donde voy a cocinar el pollo. Agregamos el pollo. Prendemos nuestra estufa a fuego medio. Y aquí ustedes van a sazonar el pollo como ustedes acostumbran. Yo le voy a estar poniendo una cucharadita de consomé de pollo en lugar de sal. A mí me gusta usar mucho consomé de pollo, así que eso le voy a poner. Y también le voy a poner un cuartito de cucharadita de pimienta molida, media cucharadita de ajo molido y un pedazo de cebolla. Eso es todo lo que le voy a poner, pero esto es al gusto, lo que usted le quiera agregar al pollo. Bueno, así que vamos a dejarlo ahora que se cocine. Y en lo que esperamos que esté listo la pasta y también el pollo, aquí ya escurrí lo que es el maíz. Vamos a estar usando solamente media lata de maízito, así que esto lo voy a reservar. Y vamos a cortar el apio. Aquí tengo 2 gajos de apio. Lo vamos a cortar en cubitos. Y si eres nuevo aquí en nuestro canal, te invito a que te suscribas, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, para que así no se pierdan de nada. Esta ensalada es muy fácil y muy rápido de preparar. Así que los invito a que lo preparen para acompañar cualquier plato fuerte que vayan a hacer en casa en estas fiestas o en cualquier momento. Cuando veamos que el agua esté hirviendo, vamos a agregar la pasta. Vamos a dejarlo cocinando aproximadamente unos 10 a 12 minutos, no más, porque se recoce la pasta y después se rompe y no queda nada bien. Y ahora vamos a picar el perejil. Bueno, aquí ya lo escogí un poquito, pero realmente vamos a estar usando lo que son las hojitas, solamente las hojitas. Si no llegan a conseguir perejil, pueden usar cilantro.
pero el perejil le da un toque muy riquísimo a nuestra ensalada. Bueno, yo no sé cómo ustedes lo preparan, déjenme en su comentario cómo ustedes preparan las ensaladas de pasta fría. Hay mucha variedad, aquí en el canal ya tenemos muchas recetas de ensaladas, así que los invito a que pasen y visiten nuestro canal. Vamos a picarlo muy finamente. Con el perejil vamos a decorar nuestra ensalada y queda muy bonito. Bueno, así que esto ya está listo, vamos a reservarlo. La pasta ya está listo. Voy a retirarlo de aquí de la estufa, lo vamos a escurrir muy bien y le vamos a poner agua fría para parar la cocción. Aquí tenemos el pollo, pero todavía le falta, así que vamos a esperar un rato más. Ya tengo listo el pollo, ya está cocido, vamos a reservarlo y vamos a empezar a preparar nuestro aderezo. En un tazón grande colocamos la mayonesa. Agregamos el vinagre y vamos a mezclarlo muy bien. Bueno, una vez listo, vamos a agregar la pasta que ya debe de estar fría. Agregamos el apio, el maicito y el pollo. Vamos a mezclarlo para que se incorporen todo muy bien. Ya vieron qué fácil es preparar esta deliciosa ensalada. Déjame tu comentario y regálame tu like si te gustan las ensaladas fáciles como estas. Ahora le voy a agregar la pimienta molida. Le voy a poner un poquito de sal. Y también le vamos a poner un poquito de perejil. Y nuevamente lo mezclamos. Ya está lista nuestra ensalada fría de pasta, quedó riquísima, lista para acompañar la cena en estas fiestas o en cualquier ocasión. Y bueno, ojalá y lo traten, sé que les va a encantar y a su familia también porque quedó buenísimo. En una olla o en una cazuela agregamos agua. Yo aquí ya lo tengo listo. Vamos a dejarlo que hierva y voy a prender la estufa a fuego medio. Le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Le agregamos sal, esto es al gusto. Y también le vamos a agregar media cucharadita de ajo molido. Bueno, vamos a dejarlo ahora que hierva, así que vamos a esperar. Ya está hirviendo el agua, vamos a agregar la pasta. Lo mezclamos y vamos a dejarlo que se cocine por unos 10 a 12 minutos, pero con 10 minutos tenemos. Es más que suficiente para que la pasta no se recosa. Así que ahora vamos a esperar 10 minutos. Han pasado 10 minutos y esto ya está listo. Vamos a retirarlo de aquí de la estufa, lo escurrimos muy bien y después le vamos a pasar agua fría para que se enfríe más rápido y para que pare la cocción. En un tazón grande colocamos la pasta ya bien escurrida. Enseguida vamos a agregarle 2 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a cortar el limón. Vamos a estar usando solamente la mitad. Agregamos
el jugo de medio limón. Le voy a retirar las semillitas que se pasaron. Y luego lo mezclamos. Una vez que ya esté bien bañado con el aceite y el jugo de limón, vamos a reservarlo. Y aquí tengo los otros ingredientes que vamos a estar usando para esta deliciosa ensalada griega. Vamos a estar usando una cebolla morada, miren. Esta está pequeña porque la vamos a usar toda. Un chile pimiento o chile morrón verde pequeño. Y vamos a estar usando 15 tomates cherry. Si a ustedes les gusta más, pueden usar más o pueden usar menos. Vamos a estar usando la mitad de un pepino. Y aquí tengo 20 aceitunas negras. Ustedes pueden usar más o pueden usar menos. Bueno, vamos a empezar a pelar el pepino. Y yo lo voy a estar pelando de esta manera, miren. Aquí ya lo lavé muy bien. Y como les digo, solamente la mitad de un pepino vamos a usar. Ahora vamos a cortarlo. Lo vamos a cortar de esta manera y por la mitad. Miren, así. Y les recuerdo que abajo de este video, en la cajita de información, les voy a estar dejando la lista de los ingredientes que vamos a estar usando para esta receta. Esta receta es muy sencilla, muy fácil y queda súper riquísima. Lo reservamos aquí donde está nuestra pasta. Y continuamos con el chile pimiento o chile morrón. Lo vamos a limpiar muy bien. Lo vamos a cortar por la mitad y cortamos de esta manera en bastoncitos. En algunos países lo conocen como chile dulce. Este chile no sé cómo ustedes lo conozcan. Déjenme en los comentarios con qué otro nombre ustedes lo conocen. Bueno, ya tenemos listo el chile. Vamos a reservarlo. Y continuamos con la cebolla. Vamos a cortar la cebolla en plumitas, así bien delgaditas, miren. Lo más delgadita que puedan. Así lo vamos a cortar. Ya tenemos lista nuestra cebolla cortadas en plumitas. Y ahora vamos a cortar por la mitad los tomates cherry de esta manera, miren. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas que aquí les comparto. No olviden regalarnos sus likes, comenten y compartan nuestros videos con sus amigos y familiares. Bueno, seguimos con la preparación de esta rica ensalada. Aquí tenemos los tomates, lo colocamos sobre nuestra pasta. Y por último vamos a cortar las aceitunas por la mitad. Les había mencionado que estoy usando 20 aceitunas, pero también pueden usar más si les gusta. Y si no les gusta mucho, pues pueden ponerle poquito. Colocamos nuestras aceitunas. Miren nada más qué colorida se ve esta ensalada. Y vamos a agregar el queso feta. Agregamos el orégano.
y vamos a mezclarlo. Aquí le voy a poner un poquito más de sal para que quede bien delicioso. Yo estoy usando sal rosada. Esta es buenísima para la salud, así que vamos a mezclarlo todo muy bien para que se incorporen todos los sabores. Y miren, estos colores se ven maravillosos. Miren, es una ensalada súper sencilla, muy fácil de prepararlo y muy rápido, así que esto no te lleva muchísimo tiempo para preparar esta deliciosa ensalada. Y por último le vamos a agregar una cucharada más de aceite de olivo para darle sabor y brillo a nuestra ensalada. Nuevamente lo mezclamos. Bueno, hemos terminado con la preparación de esta rica ensalada griega con pasta y como pudieron ver no es nada difícil. Además de fácil, es muy rápido de hacer. Sé que a todos les encantará por la combinación de las verduras con la pasta y el queso le da un toque a esta ensalada. Vamos a empezar por cocinar nuestra pasta. Aquí ya tengo una olla con agua suficiente. Voy a prender la estufa a fuego medio y le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y también estaré colocando ajo molido. Aquí le pueden poner unos 2 o 3 dientes de ajo si no tienen ajo molido. También le voy a poner sal, esto es al gusto. Así que vamos a dejarlo ahora que hierva. Y mientras tanto vamos a cortar los champiñones en 4. De esta manera lo vamos a estar cortando, miren. Les recuerdo que la lista de los ingredientes que estoy usando se los dejo abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean todas las cantidades exactas de los ingredientes que estoy usando. Ahora en un sartén vamos a cocinar los champiñones. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y le agregamos un chorrito de aceite de oliva y esperamos que se caliente. Esta receta no te lleva muchísimo tiempo, así que está perfecto para prepararlo para acompañar ahora sí la cena que vas a estar preparando en estas fiestas que se aproximan, como Acción de Gracias o también para Navidad o fin de año. No sé qué vayas a preparar, pero aquí te voy a estar trayendo unas riquísimas ensaladas para que puedas acompañar la cena. Cuando el aceite esté caliente, agregamos los champiñones, le colocamos un poquito de sal y también le vamos a colocar un poquito de pimienta. Esto es pimienta molida, así que vamos a guisarlo por alrededor de unos 5 minutos. Miren, estos champiñones ya casi van a estar listos. Esto no te lleva muchísimo tiempo, es bien rapidito. 5 minutos más tarde esto ya está listo. Vamos a reservarlo. El agua ya empezó a hervir. Es momento de agregar la pasta. Aquí ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pasta que gusten. Vamos a mezclarlo y vamos a dejarlo cocinando por alrededor de 10 a 12 minutos, no más, para que no se recosa la pasta. Y mientras la pasta se cocina, vamos a cortar el chile pimiento. Yo aquí estoy usando este color naranjita que se ve muy bonito.
pero ustedes pueden utilizar rojo, amarillo o verde. Vamos a limpiarlos muy bien y lo vamos a cortar en cubitos pequeños. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que aquí les comparto. Sean bienvenidos todos a Casa y Familia TV. Muchas gracias a todos mis amigos y amigas que nos están viendo siempre, que no se pierden ninguna receta que les comparto aquí, así que muchas gracias a todos. Vamos a cortarlo en cubitos. Me gustaría que me contaran qué es lo que van a estar preparando para estas fiestas. ¿Ya tienen idea de la cena que van a estar preparando para Thanksgiving o para Navidad? Bueno, vamos a reservar el chile y vamos a cortar el perejil. Vamos a estar usando las hojitas solamente. Hago a un lado el chile. Si no llegan a conseguir perejil, pueden utilizar cilantro. Vamos a estar quitando solamente las hojitas. Y ahora lo vamos a picar. Bueno, esto ya está listo. Enseguida vamos a cortar en cubos el jamón. Aquí tengo el jamón. Esto es de la marca Food, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de marca. Yo lo pedí así como está. Compré 1 libra de jamón. Esto es jamón de pavo. Vamos a cortarlo en cubos. Cambié el cuchillo porque veo que no tiene filo, así que vamos a cortarlo ahora con un cuchillo grande. Miren. Así los vamos a estar cortando. Cubitos moderados. No muy pequeños ni muy grandotes. Y mientras tanto, quiero mandar saludos a toda mi gente bella que nos ve desde Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras. Espero que todo se mejore y que Dios me los bendiga a todos. Y así que vamos a continuar cortando más cubitos. Aquí la pasta ya está listo. Voy a apagar la estufa y vamos a escurrirlo muy bien y le voy a poner un poco de agua fría para que pare la cocción. Una vez todo listo, es momento de montar nuestra ensalada. Aquí tengo un tazón grande. Voy a colocar la pasta que ya debe de estar fría. Colocamos el pimiento y también el perejil. Voy a colocar los champiñones. El jamón. Le voy a agregar aceite de oliva. Esto es nuestro aderezo. Le agregamos pimienta molida. Y también le voy a colocar un poco de sal. Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Miren nada más esta ricura. Así de sencillo y fácil preparamos esta deliciosa ensalada. No te lleva muchísimo tiempo para prepararlo. Es muy rápida. Y miren, queda espectacular.
Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa ensalada que es muy fácil, y lo primero que vamos a hacer es escurrir los vegetales y también vamos a escurrir muy bien el atún. Voy a estar utilizando la mitad de una lata de garbanzo, la mitad de una lata de elotitos y la mitad de una lata de chícharos. El garbanzo lo vamos a limpiar muy bien, hay que retirarle la pielecita que tiene, y el resto que nos queda de vegetales pues ya lo podemos utilizar para otra receta, así que vamos a escurrirlo muy bien. Una vez que hayamos escurrido muy bien los vegetales, vamos a continuar ahora a pelar el pepino y lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Y lo vamos a limpiar de la parte de adentro o la parte de en medio. Bueno, lo cortamos en tiritas y luego en trocitos pequeños de esta manera, y luego lo pasamos a nuestro tazón o nuestro recipiente donde vamos a colocar todos nuestros vegetales o todos nuestros ingredientes. Ahora vamos a picar la cebolla. Y luego seguimos con el tomate. También lo vamos a picar en trocitos pequeños. Después picaremos el cilantro. Aquí tengo chiles jalapeños en vinagre, pero solo voy a estar utilizando uno. Eso ya es al gusto de cada quien. Si le gusta bien picosito, pues le puede poner dos. Yo le voy a estar poniendo uno y también le voy a estar poniendo algunas zanahorias. Vamos a picarlo. También voy a picar la zanahoria, miren. Aquí tenemos nuestros vegetales. Vamos a agregar el resto. Bueno, aquí tengo los garbanzos, el elote, los chícharos. Bueno, vamos a mezclar estos. Bueno, ahora vamos a agregar el atún. Esta ensalada es muy fácil, muy sencillo, pero queda súper delicioso. Aquí le voy a agregar el ajo molido. Y también le voy a agregar pimienta molida. Esta es pimienta negra molida. Le vamos a agregar un poco de sal. La sal es al gusto. Aquí tengo el jugo de un limón, así que se lo vamos a agregar. Y ahora sí mezclamos todos los ingredientes para que se vaya incorporando todo muy bien y vaya tomando buen sabor. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta. Aquí ya tengo una olla con agua suficiente. Le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a poner un chorrito de aceite. Esto es para que no se nos pegue la pasta. Y vamos a prender la estufa a fuego medio. Y vamos a esperar que hierva para agregar la pasta. Y mientras tanto vamos a pelar las zanahorias y las vamos a cortar en cubitos pequeños. Bueno, ahora lo vamos a cortar.
Aquí tengo las zanahorias cortadas ya en cubitos y estoy utilizando chícharos congelados, pero también pueden utilizar chícharos frescos o en latas. Aquí ya tengo una olla con agua suficiente. Voy a agregar las zanahorias. Le voy a poner un poquito de sal. Y vamos a prender la estufa a fuego medio. Vamos a esperar que empiece a hervir y después le vamos a agregar los chícharos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra agua hirviendo. Vamos a agregar la pasta. Lo vamos a mover un poquito para que no se pegue. Bueno, vamos a dejarlo ahí aproximadamente unos 8 a 10 minutos para que se cueza la pasta. Y ahora vamos a cortar el jamón. Estoy utilizando 3 rebanadas de jamón. Son muy delgaditas, pero si consiguen jamón grueso, mucho mejor. Y lo vamos a cortar en cubitos de esta manera. Pueden utilizar cualquier jamón que guste. Yo estoy utilizando jamón de pavo, es de la marca Food. A mí me encanta ese jamón ya que sabe delicioso. Miren, ya empezó a hervir aquí donde tenemos las zanahorias. Ahora voy a agregar los chícharos y vamos a esperar como unos 5 minutos. Y por este lado ya tenemos listo los coditos. Vamos a apagar la estufa y vamos a retirarlo de aquí. Vamos a escurrirlo muy bien y lo vamos a dejar que se enfríe completamente. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestras verduras y es momento de apagar la estufa. Lo vamos a escurrir y lo vamos a dejar que se enfríe completamente antes de preparar nuestra ensalada. Bueno, ahora vamos a mezclar la crema, la mayonesa, la mostaza y la pimienta molida. Bueno, estoy utilizando crema natural, pueden utilizar cualquier crema que les guste. Vamos a agregar 4 cucharadas de crema bien copeteadas, miren. Hay que ser bien generosos. Y vamos a agregar 2 cucharadas de mayonesa. También cucharadas copeteadas. Y le vamos a agregar media cucharadita de mostaza. No es mucho, es media cucharada nada más. Ahí más o menos. Y le vamos a poner un poquito de pimienta molida para darle sabor a nuestra ensalada. Bueno, vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Aquí ya tengo la pasta bien fría. Para apresurar el paso pueden lavarlo con agua fría para parar la cocción y pues se enfría más rápido. Aquí ya tengo las verduras, así que vamos a agregar las verduras. Aquí tengo el jamón cortado en cubitos y le vamos a agregar nuestra mezcla que preparamos. Miren qué rico se ve esto. Bueno, ahora vamos a mezclarlo muy bien para que se integren todos los ingredientes. Miren, esto es perfecto para prepararlo ahora para la cena de Acción de Gracias, para Navidad, fin de año o para cualquier otra ocasión. Es muy fácil de prepararlo y es muy rápido y está bien riquísimo. Miren cómo se ve de delicioso. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua en una olla o en una cazuela. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Bueno, aquí ya tengo el agua y le voy a agregar sal, esto es al gusto.
Voy a agregarle un chorrito de aceite de oliva y le vamos a estar agregando media cucharadita de ajo molido. Si no tienen ajo molido, pueden usar 2 dientes de ajo. Ahora vamos a esperar a que esto empiece a hervir. Aquí ya comenzó a hervir el agua. Voy a bajar la estufa a fuego medio y voy a agregar la pasta. Vamos a cocinar la pasta por unos 10 a 12 minutos, pero por lo regular solamente lleva 10 minutos. Así que vamos a dejarlo por 10 minutos para que nuestra pasta no se recosa. Han pasado 10 minutos y nuestra pasta ya está lista. Vamos a retirarlo de aquí de la estufa, lo escurrimos muy bien y después le vamos a agregar agua fría para que se enfríe más rápido nuestra pasta y para que pare la cocción. Bueno, una vez que ya hemos escurrido muy bien nuestra pasta, lo colocamos en un tazón grande y vamos a empezar con la preparación de esta riquísima pasta fría. Vamos a estar usando un chile pimiento rojo o chile morrón o chile dulce, no sé cómo ustedes lo llaman, pero bueno, vamos a estar usando un rojo. Vamos a limpiarlo muy bien y esto lo vamos a cortar en cubitos pequeños. Una vez que ya los tengamos limpios, lo cortamos en cubitos o en trocitos pequeños. Mientras tanto, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video. Ahí lo van a encontrar por escrito para que ustedes vean las cantidades que vamos a estar usando para esta deliciosa pasta. Miren, de esta manera lo vamos a hacer. Es muy fácil. Bueno, esto ya está listo. Vamos a colocarlo aquí sobre la pasta. Y vamos a continuar ahora picando los cebollines o cebolla cambray. Vamos a estar usando de 4 a 5 cebollines. Esto lo vamos a cortar así en rodajitas. Estos cebollines les va a dar un delicioso sabor a nuestra pasta. Espero y lo preparen. Esto es la idea de que ustedes preparen las recetas que aquí les compartimos para que disfruten con su familia. O también si gustan añadirlo a su negocio, porque sé que muchos de los que me siguen aquí en el canal han emprendido un negocio desde casa. Bueno, añadan esta deliciosa receta para venderlo ahí en su negocio. Y como pueden ver, esta receta es muy fácil y además es muy económica, así que se los recomiendo. Bueno, ahora agregamos los cebollines sobre la pasta y por último vamos a picar el cilantro. Lo picamos de esta manera. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas que aquí les comparto. Y no olviden regalarnos sus likes, dejen sus comentarios qué tal les parece esta receta. Aquí en nuestro canal encontrarás muchas recetas de postres, de ensaladas ricas como esta y de muchas comidas que tenemos aquí en nuestro canal. Así que los invito a que visiten nuestro canal y sean bienvenidos todos. Bueno, ya está listo el cilantro. Bueno, colocamos el cilantro. Bueno, ya por último vamos a agregarle un poquito de sal. Ya no es mucho, solo para darle ese sazón buenísimo a nuestra ensalada. Y le vamos a estar agregando la mayonesa. Aquí la mayonesa es al gusto. Si a usted le gusta mucho, le puede poner mucho, y si no, pues le puede poner poquito. Bueno, ahora vamos a mezclarlo.
Y miren nada más esta delicia. Se ve riquísima. Y no es por nada, pero esta ensalada es muy deliciosa. Abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar más enlaces de recetas de ensaladas súper riquísimas. Tenemos varias recetas aquí en el canal, así que pasen y chequen la cajita de información, ahí lo van a encontrar. Miren qué rica se ve. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla con agua para que esto hierva y después vamos a cocinar los coditos, así que vamos a prender la estufa y esto lo vamos a tapar para que hierva pronto. Bueno, aquí ya tenemos el agua hirviendo, así que vamos a agregar nuestra pasta de coditos. Lo vamos a dejar por 10 minutos a 12 minutos para que se cocine. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Eso es al gusto de usted, no mucho. Bueno, esto lo vamos a tapar para que se cocine más rápido y lo vamos a dejar ahí un rato. Bueno, han pasado 10 minutos y esto ya está cocinado, así que lo vamos a retirar de aquí de la estufa y lo vamos a escurrir y vamos a esperar que se enfríe un poco para que podamos hacer lo que sigue. Bueno, aquí ya lo tengo en este escurridor para que escurra muy bien y lo vamos a dejar por unos 20 minutos para que esto se enfríe y después vamos a seguir con lo demás. Bueno, aquí ya tengo nuestra pasta escurrido y ya frío y también ya tengo nuestra romanita escurrido. Así que vamos a hacer nuestro aderezo. Lo que vamos a hacer es agregar la mayonesa. Luego vamos a agregar la mostaza. Esto lo vamos a mezclar. Vamos a agregar nuestro jamón. Y nuestros chiles. Así que vamos a mezclar todo esto. Luego vamos a agregar nuestra pasta, nuestros coditos. Vamos a mezclar muy bien todo esto y después vamos a agregar nuestra romanita. Y seguimos mezclando. Esta es una receta bien sencillo y bien fácil de prepararlo y sabe muy rico, así que aquí les dejo la idea para que usted lo prepare. Lo primero que vamos a cocinar son las pechugas, porque esto es lo que más va a llevar tiempo, así que necesitamos cocinarlo primero las pechugas y luego le vamos a agregar un poquito de sal. Eso es a su gusto y lo vamos a sazonar con un poquito de adobo de Goya. También eso es a su gusto. Y bueno, así que vamos a esperar que eso se cocine. Ahora vamos a cocinar los chayotes. Aquí tengo como aproximadamente 2 litros de agua. Y vamos a agregar primero los chayotes para que se cocine. Tiene que cortarlo en cuadritos muy pequeños. Y bueno, así que lo vamos a agregar. Y a esto le vamos a poner un poquito de sal. Aquí se está cocinando las pechugas de pollo. Ya que esté bien cocinado, vamos a sacarlo y que se enfríe para que después lo vamos a desmenuzar.
Esto lo vamos a dejar por unos 10 minutos para que se cocine el chayote, y después de los 10 minutos vamos a agregar las papas, ya que las papas son más blanditas y se cocinan más pronto. Y bueno, así que esto lo vamos a tapar para que se cocine más pronto. Ahora voy a agregar las papitas y lo vamos a dejar por otros 10 minutos más para que se cocine muy bien. Bueno, aquí ya tengo listo la pechuga de pollo ya desmenuzado, y aquí ya tenemos las papitas y los chayotes así ya cocinados. Ahora necesitamos un recipiente más grande y vamos a dejar caer todo. Ahora también vamos a agregar la pechuga desmenuzada. Y agregamos nuestra media crema. Aquí ya lo saqué de la latita y lo mezclé muy bien. Bueno, ahora le vamos a agregar toda la crema y mezclamos todo. Y bueno, ya con esto pues tenemos listo nuestra ensalada, para que después preparemos nuestras tostadas con esta ensalada de pollo, y sabe bien rico. Y lo vamos a sazonar un poquito más con sal, eso es a su gusto. Aquí ya lo tenemos listo, ya nada más es de mezclar los ingredientes y eso es todo. Ahora agarramos nuestra tostadita y ya le ponemos nuestra ensalada de pollo, y de esta manera es como los vamos a servir. Hemos finalizado con esta receta, como puede ver, y ahí ya tenemos listo nuestras tostadas con una ensalada de pollo. Espero y les guste. Aquí ya tengo preparado, más bien ya cocinado, las papas. Se corta así en cuadrito y los pone a hervir. Nada más le pone sal a su gusto, y ya que se cocine, que no quede muy cocinado, para que no se vuelva así puré, sino que se vea así los cuadritos, para que quede bien. Aquí cociné un poco y aquí también volví a cocinar otro poco de papas, y ya le escurre el agua para que para que prepare la ensalada, y le pone huevos duros. Esto los cocina, ya que estén listos, pues ya nada más los pela. Y aquí, bueno, aquí yo cociné como una bolsa de 10 libras de papa. Y para esto le voy a poner 2, 4, 6, 8, 10 huevos. Esto usted lo puede cocinar así. Si usted va a cocinar un poquito, puede cocinar unas 5 o 6 papas y le pone 2 huevos. Y así, si usted gusta, pues lo prepara. Entonces aquí lo que voy a hacer es partir los huevos. Ya aquí ya tengo listos los huevos y la papa ya cocinada. Entonces ya nada más empieza a hacer pedacitos los huevos aquí adentro del traste. De esta forma lo va haciendo. Bueno, aquí voy a agregar las papas. Vamos a agregar lo demás. Bueno, ya después lo va revolviendo, y para darle un buen sabor ya le pone un aderezo de la marca Kraft. Esto es el ranch. Este es de 3 quesos. Usted le puede poner el que usted más le guste, pero que sea de Kraft, el aderezo de Kraft. Esto le agrega y pues sale mucho más sabroso.
Bueno, vamos a ponerle esto. Aquí le voy a poner todo el frasquito de aderezo, porque sí es bastante la ensalada que estoy preparando. Y así lo va revolviendo para que se mezcle todo, el huevo, la papa y el aderezo, y sale muy rico esta ensalada de papas. Y así va quedando la ensalada de papas, así como ya aquí se ve. Espero que le guste mi video, y si le gusta esta receta, pues usted lo puede preparar. Y como le vuelvo a repetir, está fácil y muy sencillo para hacerlo. Y aquí están las 16 recetas de ensaladas súper deliciosas. Ahora escoge cuál de todas te gusta más y a prepararlo para que lo disfrutes con toda la familia. Y antes de despedirme, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones, y de esa manera no te pierdes de nada. Y también regálanos tu like. Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí una vez más acompañándome. Dios me los bendiga y hasta la próxima.